Estamos en Leningrado, hoy San Petersburgo, el 27 de septiembre de 1971, donde se jugó esta gran partida entre Vasily Smyslov con las piezas blancas y Anatoly Karpov, un joven Anatoly Karpov con las piezas negras. Smyslov comienza la partida con C4, la apertura inglesa. C5 responde a Karpov, caballo F3, caballo F6, caballo C3, D5 por parte de Anatoly Karpov, C por D5, caballo por D5, E3, E6, D4, C por D4, E por D4, alfil E7, alfil D3, ambos preparan el enroque, Anatoly Karpov se enroca, Vasily Smyslov hace lo propio, caballo C6 por parte de Karpov, torre E1 para ocupar esta importante columna semiabierta, caballo F6 por parte de Karpov, que no cambia el caballo en C3, A3 por parte de Smyslov, B6 para llevar ese alfil a la gran diagonal, el alfil de C8, alfil C2 por parte de Vasily Smyslov, alfil B7, Anatoly Karpov lleva ese alfil a la gran diagonal, dama D3, torre C8 y alfil G5. Es muy importante esta jugada porque tras alfil por F6 se amenaza dama por H7 mate. Así que Anatoly Karpov tiene que jugar obligatoriamente G6. Vasily Smyslov lleva su torre a la columna D, a esta importante columna. Bueno, aquí Anatoly Karpov propone el cambio de alfiles que Vasily Smyslov rehúsa, juega alfil H6 amenazando a la torre de F8, torre E8, alfil A4 por parte de Vasily Smyslov, una jugada muy fina, A6, responde Karpov, caballo por D5, dama por D5, dama E3 por parte de Vasily Smyslov, alfil F6, responde Karpov, y aquí viene un momento muy importante. Smyslov juega alfil B3, amenazando a la dama que está en D5. Y aquí Anatoly Karpov comete un error que le va a costar la partida. Lo correcto es jugar dama D7, según el programa Junior. También sería bueno dama D8. Pero Karpov juega la incorrecta, dama H5. Y aquí hay un golpe táctico que acaba con la posición negra. Te invito a que pauses el vídeo y reflexiones sobre cuál es la jugada que noquea a Karpov. La jugada correcta es D5, amenazando al caballo que está en C6. El peón es incomestible porque seguiría dama por E8 con amenazas de mate. Fíjate en el alfil que está en H6. Y aquí hay dos líneas. Hay una línea muy espectacular que comenzaría que Vasily Smyslov, perdón, Anatoly Karpov con las negras no lo vio. Anatoly Karpov jugó caballo de 8. Sin embargo, hay una línea espectacular que empieza con alfil por B2. Y ahora, fíjate que Karpov estaría entregando su caballo de C6. Smyslov puede tomar tanto el caballo que está en C6 como el peón que está en E6. Capturar el caballo sería un error por parte de Smyslov. Lo correcto es capturar el peón, es decir, D por E6. Vamos a ver por qué sería un error capturar el caballo. Si D por C6 seguiría alfil por C6, torre D2 amenazando al alfil y alfil C3. Y la ventaja blanca queda en punto muerto. ¿Vale? Volvamos a la posición inicial. Esta es la posición que se iniciaría tras alfil por B2. Como he dicho antes, tomar el caballo sería un error, no se puede hacer. Lo correcto aquí sería D por E6. Y ahora se produce una variante muy complicada. Fíjate en las múltiples amenazas que hay sobre el tablero.
seguiría... Bueno, aquí también hay que decir que lo correcto sería adelantar el peón a F6. Eso sería lo correcto. Capturar el peón con el peón de F, de F7, es decir, F por E6, sería un error. Vamos a demostrar por qué sería un error. Si F por E6 seguiría alfil por E6 jaque, rey H8, dama por B6. Fíjate la cantidad de amenazas que hay. La dama en B6 amenaza tanto al alfil que está en B7 como al alfil que está en B2. Pero es que las blancas también tienen amenazado el alfil que está en H6. Según el programa Junior, lo mejor para las negras sería capturar el alfil que está en H6. Y lo mejor para las blancas ahora sería alfil por C8, capturando la torre de C8 y proponiendo el cambio de torres, ¿vale? Como he dicho antes, es una variante muy aguda. En este momento la posición blanca es ganadora total. Bueno, pues vamos a retroceder y nos vamos a ver qué es lo que hubiera sucedido. Esta es la posición crítica, sería F por E6. Perdón, me he equivocado. Sería, esta es la posición crítica que se iniciaría tras alfil por B2. Ahora no se puede capturar el caballo de C6. Hemos demostrado que era un error. Lo correcto sería D por E6. Y ahora tampoco se puede capturar, el negro tampoco puede capturar el peón que está en E6. La respuesta correcta del negro sería F6. Adelantar el peón un paso. Y también se va a producir una posición bastante compleja. Tras el avance, F6 seguiría E7 jaque, jaque con el alfil que está en B3, rey H8, dama por B6, amenazando al alfil que está en B7, y ahora dama B5. Fíjate que aquí el negro puede capturar el alfil que está en H6, pero sería un error. Sería un error porque las blancas acribillarían a las negras. Lo correcto aquí sería cambiar damas. Dama B5, dama por B5, A por B5, torre de 7, amenazando al alfil que está en B7, alfil A8, alfil C7, fíjate, el alfil que está en B3 se va ahora a F7 y amenaza a la torre que está en E8. Se cambian torres y las blancas han quedado con un caballo de ventaja. Fíjate, puedes contar las piezas. Las blancas han conseguido un caballo de ventaja. Esta es la variante menos mala, tras el error que ha cometido Anatoly Karpov. Vamos a volver a la posición inicial. Aquí es cuando Vasily Smyslov juega alfil B3, amenazando a la dama, que está en D5. Como hemos dicho antes, lo mejor aquí es dama de 7 y la posición está igualada, puede pasar cualquier cosa, pero Anatoly Karpov se equivoca y comete el error que le cuesta la partida. Dama H5, dama D5, el peón es incomestible. Aquí, como he dicho antes, hay una variante, la hemos analizado antes, la variante que seguiría alfil por B2. Sería una variante muy aguda. Anatoly Karpov juega la tranquila caballo de 8. D6 por parte de Vasily Smyslov, torre C5, D7 por parte de Vasily Smyslov, amenazando a la torre que está en E8. La torre se tiene que ir a E7. Fíjate que se está amenazando G5 y cae el alfil que está en H6. Smyslov juega dama F4 amenazando al alfil. Y fíjate las múltiples amenazas que hay actualmente. Se amenaza tanto alfil F6 como dama B8. La entrada en B8 con la dama sería mortal, porque amenazaría al caballo que está en D8. Y ese caballo no se puede defender, ya que tras torre E8 seguiría D por E8 coronando dama, bueno, sería mate. Así que en esta misma posición Anatoly Karpov jugó alfil G7. Dama B8,
Ahora amenazando al caballo. Dama por h6. Smyslov captura el alfil que está en h6. Dama por d8. Alfil f8. Y aquí llegamos a otro momento crítico de la partida. La ventaja blanca ya es abrumadora. Las blancas ganan. Sin embargo, aquí hay un golpe táctico que Vasily Smyslov no fue capaz de ver, pero es un golpe táctico que acaba con la posición, que noquea. Y es un sacrificio de torre espectacular. Sería torre por e6. Vamos a ver. Torre por e6. Allí está el golpe táctico que acabaría con la posición y que Vasily Smyslov no fue capaz de ver. La torre se puede tomar de dos maneras. Con la torre que está en 7, con la torre y con el peón. Y las dos son igual de malas. Vamos a analizar una y otra. Vamos a suponer que, por ejemplo, el negro juega torre por e6, es decir, captura el peón con la torre de e6. Entonces, seguiría alfil por e6 y ahora torre c1. Fíjate que el negro no captura el alfil con el peón f. Intercambia esta jugada, torre c1, alfil por f7, es lo mejor para las blancas. Fíjate que el alfil es incomestible porque seguiría dama e8 jaque y a continuación el peón corona. Lo correcto es rey g7 y ahora alfil b3. Y está todo bajo control, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasaría si las negras deciden capturar con el peón. Si juegan f por e6, entonces la partida hubiera seguido con dama por b6 y ahora la posición también es muy compleja. Fíjate que la dama amenaza a la torre que está en c5, que está indefensa, el alfil está amenazando al peón que está en e6, el peón de d7 está a punto de coronar, la dama blanca también amenaza al alfil de b7. La posición es muy compleja. Lo mejor para las negras en esta posición, según el programa Junior, es alfil por f3. A lo que se... Bueno, y ahora aquí en esta posición hay dos variantes. Coronar sería un error. Un error y lo vamos a demostrar. Lo correcto aquí sería alfil por e6. ¿Vale? Pero primero quiero que veas qué es lo que pasaría si el blanco corona. Si el blanco corona, por ejemplo, con d8 dama, seguiría torre c6 amenazando a la dama se tiene que ir, se iría a la casilla de 4 y ahora alfil por d1 y torre por d1. Y si cuentan las piezas, fíjate que las blancas tienen una dama por dos torres, es decir, la ventaja blanca se ha esfumado, ¿vale? Por esta razón sería un error jugar d8 dama. Vamos a volver a la posición crítica. Esta es la posición crítica. Aquí jugar d8 dama sería un error. Lo correcto es capturar el peón de e6. Alfil por e6, jaque. Eso sería lo correcto. Rey g7, dama por c5, torre por e6. Y ahora tampoco corona el peón de d8. Se juega dama c3, jaque, rey g8 y dama por f3. Y aunque las blancas tienen un alfil de menos, la posición blanca es ganadora. El peón corona. Vamos a volver a la posición inicial. Aquí estamos en dama por e8. Como he dicho, es la posición crítica. Aquí torre por e6 sería un sacrificio de torre espectacular. Vasily Smyslov no fue capaz de verlo. Vasily Smyslov jugó torre e3. ¿Vale? Es una respuesta, digamos, más humana, es muy difícil. Esa variante que ya he analizado antes con el programa Junior, para un ser humano es muy difícil de ver. Torre E3, alfil C6, que fue lo que jugó Anatoly Karpov, y ahora con un bonito sacrificio de dama, Vasily Smyslov remata la posición. Juega dama por F8, dama por F8, D8 dama, y en este mismo momento Anatoly Karpov se rindió.
Espero que te haya gustado la partida, recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.